Continuar con la siguiente parte. Esta es la sexta parte y nos hemos encontrado con que estamos hablando acerca de la regeneración, que es primero, para oír el mensaje, es como una flor. Una flor primero tiene que ser preparada, se abre para poder recibir la siguiente fase. O como una persona que está herida no puede oír porque su oído está dañado, está destruido, y le regeneramos el oído para que pueda después escuchar el mensaje. Regeneración significa renacer otra vez, por eso se menciona mucho el pasaje con Nicodemo. Pero acá lo que ha tratado de poner en orden Wayne Grudem es en que primero es la regeneración para que así pueda ser capaz el hombre de oír, de recibir el evangelio, y después viene la fe salvadora. Pero después él mismo, como conclusión, dice que la mayoría de evangélicos no pueden comprender esto porque solamente cuando ven las evidencias de la regeneración ellos piensan que ahí ha habido la fe salvadora. Por lo tanto, llega a la conclusión de que es casi al mismo tiempo. E incluso menciona los ejemplos como la predicación de Pedro, en donde suceden las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, y yo me pregunto, ¿y por qué tanto problema? ¿Por qué queremos saber que primero regeneración y después fe salvadora? ¿Cuáles son las consecuencias de esta doctrina? Porque si es que solamente las personas que son regeneradas, es decir, las personas que se les reconstruye su oído para que puedan oír, pueden oír, entonces los que no oyeron no tendrían culpa, porque ni siquiera fueron capaces de oír el mensaje. Por eso yo creo que se están haciendo divisiones de más, esa es mi opinión, que se están haciendo divisiones de más en dividir regeneración y todas esas cosas. Vamos a continuar leyendo lo que dice el libro, con la voz femenina. D. La regeneración genuina debe producir resultados en la vida. En la sección previa notamos que la capacidad para responder a Dios con fe que salva es el primer resultado de la regeneración. Por eso Juan dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Pero también hay otros resultados de la regeneración, muchos de los cuales los especifica Juan en su primera epístola. Por ejemplo, Juan dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Aquí Juan explica que la persona que nace de nuevo tiene esa semilla espiritual, ese poder que genera vida y que crece en sí, y en eso mantiene a la persona viviendo una vida libre de pecado continuo. Esto no quiere decir, por supuesto, que la persona vivirá una vida perfecta, sino solo que el patrón de vida no será el de continua indulgencia en el pecado. Debemos observar que Juan dice que esto es cierto de todo el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Otra manera de mirar esto es decir que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Un amor genuino como el de Cristo será un resultado concreto en la vida. Todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Otro efecto del nuevo nacimiento es vencer al mundo. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Aquí Juan explica que la regeneración da la capacidad para vencer las presiones y tentaciones del mundo que de otra manera nos impediría obedecer los mandamientos de Dios y seguir sus caminos. Juan dice que venceremos estas presiones y por tanto no será difícil obedecer los mandamientos de Dios, sino deja entrever que más bien será un gozo. Finalmente, Juan observa que otro resultado de la regeneración es protección del mismo Satanás. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Aunque pueden haber ataques de Satanás, Juan reasegura a sus lectores que el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y este mayor poder del Espíritu Santo en nosotros nos guarda del supremo daño espiritual de parte del maligno. Debemos darnos cuenta de que Juan enfatiza todo esto como resultados necesarios en la vida de los que han nacido de nuevo. Si hay regeneración genuina en la vida de una persona, esa persona creerá que Jesús es el Cristo y se abstendrá de un patrón de vida de pecado continuo.
y amará a su hermano o hermana, y vencerá las tentaciones del mundo y será guardado del supremo daño que puede hacernos el maligno. Estos pasajes muestran que es imposible la regeneración de una persona que ya no se convierte verdaderamente. Otro resultado de la regeneración los menciona Pablo cuando habla del fruto del Espíritu, es decir, el resultado en la vida que produce el poder del Espíritu Santo al obrar en todo creyente. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si hay verdadera regeneración, estos elementos del fruto del Espíritu serán cada día más evidentes en la vida de esa persona. Pero en contraste, los que no son creyentes, incluyendo los que dicen ser creyentes pero no lo son, claramente carecerán de estos rasgos de carácter en sus vidas. Jesús dijo a sus discípulos: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Ni Jesús, ni Pablo, ni Juan señalan la actividad en la iglesia, ni los milagros como evidencia de la regeneración. Más bien señalan rasgos de carácter en la vida. De hecho, inmediatamente después de los versículos antes citados, Jesús advierte que en el día del juicio muchos le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjese de mí, hacedores de maldad. La profecía, los exorcismos y muchos milagros y obras poderosas en el nombre de Jesús, por no decir nada de otros tipos de actividades intensas en la iglesia en la fuerza de la carne, tal vez en décadas de la vida de una persona, no son evidencia convincente de que la persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Al parecer, todo esto puede ser producido por el hombre o mujer natural, por fuerza propia o tal vez con la ayuda del maligno. Pero amor genuino a Dios y a su pueblo, obediencia de corazón a sus mandamientos y el carácter semejante al de Cristo, que Pablo llama el fruto del Espíritu, demostrado constantemente en un periodo de tiempo en la vida de una persona. No los puede producir Satanás, ni tampoco el ser humano por sus propias fuerzas. Esto solo lo puede producir el Espíritu de Dios obrando en nosotros y dándonos vida nueva. Conversión, fe y arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es la fe que salva? ¿Pueden las personas recibir a Jesús como Salvador y no como Señor? Explicación y base bíblica. Los dos capítulos anteriores han explicado cómo Dios mismo, por la predicación humana de la palabra, nos extiende el llamado del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo nos regenera, nos imparte una nueva vida espiritual por dentro. En este capítulo examinaremos nuestra respuesta al llamado del Evangelio. Podemos definir la conversión como sigue. La conversión es nuestra respuesta espontánea al llamado del Evangelio, en la cual nos arrepentimos sinceramente de los pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para la salvación. La palabra conversión en sí misma significa volverse, y aquí representa un giro espiritual, un volverse del pecado a Cristo. El volverse del pecado se llama arrepentimiento y el volverse a Cristo se llama fe. Podemos mirar a cada uno de estos elementos de la conversión y en cierto sentido no importan cuál veamos primero, porque ninguno puede tener lugar sin el otro y debe sucederse juntos cuando tienen lugar la verdadera conversión. Para propósitos de este capítulo examinaremos primero la fe que salva y luego el arrepentimiento. La verdadera fe que salva incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. El conocimiento solo no basta. La fe personal que salva, según la entienden las Escrituras, incluye más que solo conocimiento. Es necesario que tengamos algún conocimiento de quién es Cristo y lo que Él ha hecho, porque ¿cómo podemos creer en aquel de quien no hemos oído?
Pero el conocimiento de los hechos de la vida de Jesús, su muerte y resurrección por nosotros no bastan, porque la gente puede saber los hechos y rebelarse contra ellos o no gustarles. Por ejemplo, Pablo dice que muchos saben las leyes de Dios, pero no les agradan. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Incluso los demonios saben quién es Dios y saben los hechos de la vida y obras salvadoras de Jesús, porque Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan, pero ese conocimiento no significa que los demonios son salvos. 2. El conocimiento y la aprobación no bastan. Es más, solo saber los hechos y aprobarlos o convenir en que son verdad no basta. Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios, porque leemos que le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo había evaluado los hechos incluyendo la enseñanza de Jesús y sus asombrosos milagros. Y de esos hechos había sacado la conclusión correcta. Jesús era un maestro que había venido de Dios. Pero esto por sí solo no significa que Nicodemo tenía la fe que salva, porque todavía le faltaba poner su confianza en Cristo en cuanto a la salvación. Todavía tenía que creer en Él. El rey Agripa provee otro ejemplo de conocimiento y aprobación sin fe que salva. Pablo se dio cuenta de que el rey Agripa sabía y evidentemente veía con aprobación las escrituras judías, o sea, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Cuando enjuiciaban a Pablo ante Agripa, éste le dijo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Sin embargo, Agripa no tenía la fe que salva porque le dijo a Pablo, un poco más y me convences a hacerme cristiano. 3. Tenemos que decidirnos a depender de Jesús para que nos salve individualmente. Además de conocer los hechos del Evangelio y aprobarlos, a fin de ser salvo, tenemos que decidirnos a depender de Jesús para que nos salve. Al hacer esto, pasa de ser observadores interesados en los hechos de la salvación y en la enseñanza de la Biblia a ser personas que entran en una nueva relación con Jesucristo como persona viva. Podemos, por consiguiente, definir la fe que salva de la siguiente manera. La fe que salva es confiar en Jesucristo como persona viva en cuanto al perdón de pecados y a la vida eterna con Dios. Esta definición enfatiza que la fe que salva no es simplemente creer en los hechos, sino una confianza personal en Jesús para que nos salve. Como explicaremos en los capítulos siguientes, en la salvación interviene mucho más que simplemente el perdón de pecados y la vida eterna, pero alguien que acude a Cristo rara vez se da cuenta al principio del alcance de las bendiciones de la salvación que vendrá. Lo principal que le interesa al que no es creyente, que acude a Cristo, es el hecho de que el pecado le ha separado de la comunión con Dios, para lo que fuimos creados. El que no es creyente se acerca a Cristo buscando que le quite el pecado y la culpa, y poder entrar en una genuina relación con Dios que dure para siempre. Podemos apropiadamente resumir que las dos principales cosas que interesan a la persona que confía en Cristo son perdón de pecados y vida eterna con Dios. La definición enfatiza la confianza personal en Cristo, no simplemente creer en los hechos acerca de Cristo, debido a que la fe que salva, según la Biblia, incluye esta confianza personal. Confiar es una palabra mejor en la cultura contemporánea que la palabra fe o creer. Esto se debe a que podemos creer que algo es verdad sin ningún compromiso ni dependencia de por medio. Puedo creer que Canberra es capital de Australia o que 7 por 6 es 42, pero sin entrar en ningún compromiso ni dependencia de nadie por el simple hecho de creer en eso. La palabra fe, por otro lado, a veces se usa hoy para referirse a un compromiso casi irracional con algo a pesar de la fuerte evidencia hacia lo contrario. Una especie de decisión irracional a creer algo que estamos casi seguros que no es verdad. O sea, si su equipo de fútbol favorito continúa perdiendo partidos, alguien podría animarle a usted a tener fe, aunque los hechos apuntan en dirección opuesta. En estos dos sentidos populares, creer y fe tienen un sentido contrario al sentido bíblico. La palabra confiar se acerca más a la idea bíblica, puesto que sabemos que bien lo que es confiar en las personas en la vida cotidiana. Mientras más conocemos a una persona y más vemos en ella un patrón de vida que inspira confianza, más nos hallamos dispuestos a depositar confianza en que esa persona hará lo que promete o que actuará de maneras confiables. Este sentimiento más completo de confianza personal se indica en varios pasajes de la Biblia.
en los que habla de la fe inicial que salva en términos muy personales, a menudo usando analogías derivadas de relaciones personales. Juan dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal como recibiríamos a un visitante en casa, Juan habla de recibir a Cristo. Juan 3:16 dice: para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí Juan usa una frase sorprendente al no decir simplemente todo el que le cree, es decir, cree que lo que él dice es verdad y se puede confiar en eso, sino más bien todo el que cree en él. La frase griega pisteno eis euton se pudiera traducir también cree en él, con el sentido de confianza que va a Jesús y descansa en Jesús como persona. Leon Morris puede decir: la fe para Juan es una actividad que saca a los hombres de sí mismos y los hace uno con Cristo. Morris entiende que la frase griega pisteuo eis es una indicación significativa de que la fe del Nuevo Testamento no es simplemente un asentimiento intelectual, sino que incluye un elemento moral de confianza personal. Tal expresión era rara o tal vez no existente en el griego secular, fuera del Nuevo Testamento, pero se brindaba muy bien para expresar la confianza personal en Cristo que va incluida en la fe que salva. Jesús habla de ir a Él. En varios lugares dice: todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. También dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De modo similar dice: ven a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En estos pasajes tenemos la idea de acudir a Cristo y pedir aceptación, agua viva, descanso e instrucción. Todo esto da un cuadro intensamente personal de lo que va incluido en la fe que salva. Con esta comprensión de la fe, según el Nuevo Testamento, ahora podemos apreciar que cuando una persona llega a confiar en Cristo debe estar presentes estos tres elementos. Tiene que haber algún conocimiento básico, comprensión de los hechos del Evangelio, tiene que haber aprobación o asentimiento a estos hechos. Tal acuerdo incluye una convicción de que los hechos de que habla el Evangelio son ciertos, especialmente el hecho de que somos pecadores y que necesitamos salvación y que solo Cristo ha pagado la pena de nuestro pecado y nos ofrece la salvación. También incluye percatarnos de que necesitamos confiar en Cristo en cuanto a la salvación y que Él es el único camino a Dios y el único medio provisto para nuestra salvación. Esta aprobación de los hechos del Evangelio también incluirá el deseo de que Cristo nos salve. Pero todo esto todavía no es una verdadera fe que salva. Esta resulta solo cuando tomamos una decisión espontánea de depender de Cristo o de poner nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Esta decisión personal de poner nuestra confianza en Cristo es algo que hacemos de corazón, facultad central de nuestro ser que hace los compromisos personales por nosotros como persona integral. B. La fe y el arrepentimiento deben presentarse juntos. Podemos definir el arrepentimiento como sigue. El arrepentimiento es tristeza de corazón por el pecado, renuncia al pecado y propósito sincero de olvidarlo y andar en obediencia a Cristo. Esta definición indica que el arrepentimiento es algo que sucede en un punto determinado del tiempo y no es equivalente a señales de cambio en el patrón de vida de una persona. El arrepentimiento, como la fe, es una comprensión intelectual, de que el pecado es maldad. Una aprobación emocional de las enseñanzas bíblicas respecto al pecado. Sentir tristeza por el pecado y aborrecerlo. Y una decisión personal de apartarse de él. O sea, renunciar al pecado y una decisión espontánea de abandonarlo. Y llevar a una vida de obediencia a Cristo. No podemos decir que uno tiene que vivir una vida cambiada por un periodo de tiempo antes de que el arrepentimiento sea genuino, porque en ese caso el arrepentimiento se convertiría en una especie de obediencia que pudiéramos hacer para merecer la salvación. Por supuesto, el arrepentimiento genuino resultará en una vida cambiada. Es más, una persona verdaderamente arrepentida empezará de inmediato a vivir una vida cambiada y podemos llamar a esa vida cambiada fruto del arrepentimiento. Pero nunca debemos intentar exigir que haya un periodo de tiempo en el que la persona en realidad viva una vida cambiada antes de darle seguridad de perdón. El arrepentimiento es algo que ocurre en el corazón e incluye a la persona total en una decisión de apartarse del pecado.
Es importante que nos demos cuenta de que un simple pesar por lo que hemos hecho o incluso un hondo remordimiento por nuestras acciones no constituye arrepentimiento genuino, a menos que vaya acompañado de una decisión sincera de abandonar el pecado que se comete contra Dios. El arrepentimiento genuino incluye un profundo sentido de que lo peor respecto al pecado de uno es que ha ofendido a un Dios santo. Pablo predicó acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 20:21 dice que se regocijaba por los corintios. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Una tristeza del tipo del mundo puede incluir gran tristeza por las acciones de uno y probablemente también miedo al castigo, pero no una genuina renunciación al pecado ni un propósito firme de abandonarlo. Hebreos 12:17 nos dice que Esaú lloró por las consecuencias de sus acciones, pero no se arrepintió verdaderamente, todavía más, como indica 2 de Corintios 7:9-10, incluso la aflicción genuina, según Dios, es apenas un factor que lleva al arrepentimiento genuino, pero tal aflicción en sí misma no es una decisión sincera del corazón en la presencia de Dios que produce arrepentimiento genuino. La Biblia pone al arrepentimiento y a la fe juntos como aspectos diferentes de un mismo acto de venir a Cristo para salvación. No es que la persona primero se vuelve de su pecado y luego confía en Cristo, o que primero confía en Cristo y luego se vuelve del pecado, sino más bien que ambas cosas suceden al mismo tiempo. Cuando acudimos a Cristo en busca de salvación de nuestros pecados, simultáneamente estamos alejándonos de los pecados de los cuales estamos pidiéndole a Cristo que nos salve. Si esto no fuera verdad, acudir a Cristo para la salvación del pecado difícilmente podría ser acudir a Él y confiar en Él en el genuino sentido de esas palabras. El hecho de que el arrepentimiento y la fe sean simplemente dos diferentes lados de las mismas monedas o dos aspectos diferentes de un mismo evento de conversión se puede ver en la figura 21.1 en este diagrama. La persona que genuinamente acude a Cristo para salvación debe al mismo tiempo dejar el pecado al que se ha estado aferrando y alejarse de él a fin de acudir a Cristo. Así que ni el arrepentimiento ni la fe vienen primero, sino que debe producirse juntos. John Murray habla de fe arrepentida y arrepentimiento con fe. Por consiguiente, es claramente contrario a la evidencia del Nuevo Testamento hablar de la posibilidad de tener fe que salva sin tener arrepentimiento genuino por el pecado. También es contrario al Nuevo Testamento hablar de la posibilidad de que alguien acepte a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Si eso quiere decir simplemente depender de Él en cuanto a salvación, pero no proponerse uno abandonar el pecado y ser obediente a Cristo desde ese punto y en adelante. Ahí está la figura. Vamos a culminar con esta figura. Esa es la figura de que se hablaba, la figura 1. La conversión es el acto único de volverse uno del pecado en arrepentimiento y acudir a Cristo en fe. Aquí vemos el inconverso y Jesús: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. El arrepentimiento más fe da como resultado la conversión. Continuaremos con la siguiente parte. Estamos en la página 308.